Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este espacio que la verdad me está gustando mucho poderles compartir el conocimiento de estas rutas y que logremos mejorar como hospital cada día más. Démosle inicio a este segundo capítulo con mucho agrado y mucho amor, el cual me parece muy interesante este tema que vamos a tratar en este capítulo. Tenemos dos grupos poblacionales, como les conté en el video anterior, que la RIA se separa por grupos poblacionales. Los que vamos a ver el día de hoy, si bien los unificamos en este video, yo voy a unificar en varios videos algunos grupos para que no se nos haga de muchos capítulos y muy extensa estas charlas. El día de hoy empezamos con juventud, que es uno, y adolescencia, que es otro. Entonces vamos a darle inicio, vamos a conocer de qué trata esto, qué nos pide las RIAs, qué nos pide que hagamos, qué intervenciones nos está pidiendo y cómo podemos contribuir a que mejore la salud de estos dos grupos. Empecemos con las RIAs de adolescencia. Tenemos que en las RIAs nos dice que este grupo se debe de determinar de los 12 hasta los 17 años. ¿Qué caracteriza a este grupo principalmente? Los rápidos cambios físicos que va a presentar el ser humano. Tiene muchos cambios neurocognitivos, físicos y sexuales. Como sabemos, la parte física se desarrolla en estos años mucho. El comportamiento sexual mucho más, se empiezan a dar sus primeras interacciones con este mundo, por lo cual es determinante mantener la salud y la educación en este punto de vida. ¿Por qué? Porque estos cambios que se tengan repercuten mucho en su futuro. Sus acciones de este momento de vida y su aprendizaje va a tener mucho que ver con lo que esa persona va a enfocarse más adelante. Tenemos como objetivo de este grupo poblacional y es hacer, valorar y hacer seguimiento de la salud, desarrollo integral y multidimensional de los adolescentes, detectar de manera oportuna las alteraciones negativas de este grupo y potenciar sus capacidades físicas, cognitivas y psicosociales. ¿Por qué nos dice esta última parte? Potenciar, porque nos indica que debemos de estar pendientes a cualquier alteración física o psicosocial. La persona está retraída, se está quedando en el colegio, está presentando dificultades para socializar con los demás. Entonces, podemos atacar, no es simplemente, no, déjelo solo, no. Hay que intervenir en su momento. Entonces, como les venía diciendo, la población objeto, adolescentes de 12 a 17 años con 11 meses y 29 días. O sea, de 29 días para atrás, todavía se considera la población adolescente. Tenemos que tanto mujeres como hombres en esta etapa son un poco de difícil manejo, eh, más, más difícil de controlar en el sentido de que son rebeldes, hablan de mala manera o les va a molestar cualquier intervención que una persona mayor trate de hacer sobre ellos. Entonces hay que saberles llegar también de una manera adecuada. ¿Qué talento humano vamos a necesitar para desarrollar esta parte de la adolescencia, rías de adolescencia? Y es un profesional en medicina, en enfermería, en odontología y técnico en vacunación. Ahí también falta como tal el personal de laboratorio, que bueno, más adelante veremos que va a ser esencial en esta parte, y los otros grupos del hospital que también se van a integrar. Todo el hospital se debe integrar. Tenemos que también vamos a, obviamente, hacer una historia clínica. La consulta se debe facturar, generar una consulta, empezar a diligenciar la historia y qué nos pide las RIAS para las personas que atendamos a estas personas. Siempre preguntar por antecedentes, mirar a ver qué enfermedades ha tenido o qué enfermedades tiene en el momento, porque eso también implica en el desarrollo psicosocial de la persona o
que no esté bien controlada de una enfermedad. En este grupo poblacional es muy frecuente que si tienen una enfermedad de base, epilepsia, diabetes, no sé, artritis, juvenil, pueden haber muchas patologías que requieran medicamentos prolongados y es muy frecuente en estos que no se van a tomar la medicación, van a empezar con esa rebeldía y resistencia. Entonces hay que hacerle mucho seguimiento a esa parte, preguntar por los antecedentes sexuales. Si el menor está acompañado por su acudiente mayor de edad, darle también la opción que le podamos preguntar a solas un momento de esos antecedentes, porque sabemos que la persona o el adolescente no va a querer contar su vida como tal delante de la persona mayor, darle esa opción para que podamos identificar y no dejar pasar estos hallazgos. Preguntarle su orientación sexual, si ha tenido interés por ambos sexos o qué prácticas ha tenido para lograr identificar riesgos a este nivel. Preguntarle todos sus antecedentes toxicológicos, si ha probado sustancias de consumo, sustancias psicoactivas, cuándo las empezó, cómo las empezó, quién se las vendió, cómo las probó, para identificar ese riesgo social también que se tiene, no solamente para ese adolescente, sino para el grupo de amigos que puede tener. Si es alérgico a algún medicamento o alguna sustancia, nos va a ayudar mucho a prevenir que tenga contacto, a hacerle conciencia a ese adolescente de que es alérgico a tal cosa para que evite en su futuro un riesgo potencial, los antecedentes familiares que no está de más para saber qué predisposición va a tener más adelante, los quirúrgicos y en las mujeres los ginecológicos para también identificar complicaciones a este nivel. También debemos de indagar muy bien en la asistencia y desempeño escolar. ¿Para qué? Primero, para saber, ¿el adolescente sí está yendo a estudiar? ¿No o sí? Y si no, ¿por qué? Debemos de tratar de evitar esta deserción escolar, evitar la falta de estudio, que se queden atascados, ya sea por un embarazo no deseado o porque está trabajando y logró conseguir dinero, entonces ya quiere seguir esta parte y no estudiar. Entonces debemos de también identificar esto y notificar a las entidades competentes. Indagar por los hábitos alimenticios, esto sí va a ser para todos los grupos poblacionales, tratar de dar unas recomendaciones de dieta o de alimentación saludable, evitar que las dietas sean altas en carbohidratos y generar pues una obesidad consecuente, que en este nivel pues en esta adolescencia se puede evitar. También preguntar sobre las prácticas saludables como la actividad física y si no lo hace incentivarlo a ello, explicarle la importancia, preguntarle por su higiene oral, igual también se debe de remitir al área de odontología, más adelante les explicaré esta parte. Y también dar recomendaciones sobre el lavado de manos frecuente. En estos adolescentes también estamos muy expuestos a que toquen muchas cosas con la mano, prueben cosas nuevas, por decirlo así, entonces también que tengan un aseo adecuado. Una pregunta que me pareció muy importante o muy interesante en este capítulo que leímos es ¿quién eres tú? O que verifiquemos la identidad y autonomía del adolescente. Entonces usted le puede preguntar, cuéntame quién eres tú, qué piensas de ti, saber si la persona tiene esa introspección, si identifica quién es, sabe que tiene en ese momento algún tipo de autonomía para algunas decisiones y a ver qué proyecto de vida tiene a futuro, saber que el adolescente está como mentalmente preparado para los cambios que va a tener. Me parece muy interesante y sería chévere escuchar qué nos tienen para decir los jóvenes ante esta pregunta. Pasamos del interrogatorio al examen físico. Debemos de siempre, obviamente, tomar los signos vitales, tener la valoración del estado nutricional, también nos piden perímetro abdominal, valorar la capacidad auditiva y comunicativa ante un riesgo de hipoacusia o alteración auditiva o comunicativa. Debemos de pensar
derivar al área de psicología, fonoaudiología o terapia del lenguaje, dependiendo del caso. A eso es lo que nos pide la RIAS, identificar los riesgos potenciales y poderlos intervenir a tiempo. Valorar el estado de salud mental y visual también, mirar que el niño no haya tenido bullying en el colegio y presente también un estrés postraumático o presente una depresión silenciosa, por decirlo así, y lo que ya les había contado, indagar y evaluar el desarrollo sexual. Bueno, tampoco está de más en el examen físico si eh, le refieren algo extraño o que algo les inquieta a los adolescentes, hacer la revisión adecuada de esta parte, porque también nos podemos encontrar con, por decirlo así, no desarrollo bien de el órgano genital masculino, no tiene un buen desarrollo o presenta alguna alteración en un testículo, o las mujeres también pueden presentar una alteración en los labios, mayores, menores. Si algo les parece extraño a los adolescentes, tratar de que se los digan y poder hacer la evaluación pertinente a ver qué se puede hacer. Bueno, nos piden un plan de cuidado. El plan de cuidado se trata de, primero, derivar a odontología. Segundo, son muy claros en el segundo punto, que es hacer envío de hemoglobina y hematocrito a las niñas y adolescentes mujeres, primero de 10 a 13 años, ordenarlo una vez. Segundo, de 14 a 17 años, ordenarlo de nuevo, siempre y cuando ya haya iniciado su periodo menstrual. Lo que sugieren es que antes de que vaya a la consulta ya lo tenga, pero será difícil esta parte porque en realidad pues no sabemos si se va a hacer el examen y también va a venir a la consulta. Debemos de remitir a vacunación para tener un adecuado estado del toxoide tetánico y también en las mujeres mirar la vacuna del papiloma humano, tener una remisión a una consulta anticoncepcional, evitar embarazos no deseados, está claro, pero también es muy clara la norma y nos dice que si una menor de 14 años nos está solicitando un método anticonceptivo sola, libre, hola, vengo para que me mande unas pastillitas porque no quiero quedar embarazada o quiero que me haga una orden para el día de él, así normalmente dicen estas jóvenes. Si es menor de 14 años, se le debe de ordenar según lo que el criterio médico piense, pero inmediatamente se debe de notificar a las entidades de protección y justicia debidas del municipio o investigar si también se debe de activar el código fucsia. O sea, no se le puede negar como tal porque entonces vamos a incurrir en un riesgo de un embarazo no deseado, pero tampoco nos podemos quedar simplemente quietos, debemos de intervenir rápidamente para mirar qué es lo que está pasando. También, según el riesgo sexual, vamos a realizar tamizaje para VIH previa eh, charla con el paciente, hacerle pues un pretest y un post-test por decirlo así, hacer una prueba de embarazo si tiene retraso o ausencia del periodo menstrual y las educaciones individuales que les he venido diciendo, recomendaciones de dieta, de ejercicio, de prácticas saludables, higiene oral, lavado de manos, además abrirle la mente un poco a estos jóvenes, de decirles que puede ir a jugar fútbol, ir pues a jugar con los amigos. Recordemos, antes era muy bueno porque entonces uno iba a jugar que avioncito, chucha cogida, bueno, abrirle como un poco la mente a ver si logramos impactar en algún momento con algún joven que no solamente se ha pegado del celular o viendo Netflix o acostado en una cama todo un día. Entonces tratemos de abrirle esa mente y brindarle otras opciones de entretención. Tenemos a continuación un pequeño resumen de lo que debemos de enviar en nuestra consulta de adolescencia.
con su respectivo código CUBS. Entonces la norma hasta nos regala los CUBS para saber cómo vamos a ordenar estas ayudas. Entonces la consulta por medicina general debe de estar a estas edades, de 12, 14 y 16 años, hacerla una vez en esta edad. Por enfermería también nos dice que se puede hacer la consulta. A los 13, a los 15 y a los 17 años se debe de hacer. Odontología una vez al año. La prueba treponémica y VIH según su riesgo sexual, su promiscuidad o no protección. Por el área de odontología, la remoción de placa 2 veces al año, una en cada semestre. De trajes también a necesidad, los sellantes a necesidad y vacunación según el esquema nacional, hacer la revisión adecuada. Bueno, entonces ya tenemos un poco claro de qué trata las rías de la adolescencia. Son, me parece a mí, demasiado bien explicadas, muy detalladas y fáciles pues de acceder ante una duda. Para continuar, pasamos al siguiente grupo poblacional, que son las rías de la juventud. O sea, ya va más allá de la adolescencia. Me preocupa porque ya voy a estar saliendo de la juventud. Eso sí, me tiene ya preocupado. Entonces, las rías de la juventud nos comprende de los 18 hasta los 28 años. Es un momento crítico para el desarrollo humano. Nos tiene que es el momento de consolidación de la autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural. O sea, el joven va a ser adulto. Va a ser adulto y ya tiene que tomar sus decisiones, mirar cómo va a vivir, de dónde va a sacar su economía. En ese rango de edad se sienten seguros de sí mismos, sienten que tienen poder, dominio de las situaciones, o sea que la manera de actuar va a ser un poco más, por decirlo así, llevada de su parecer. También tenemos que es notorio que se enferman menos y con menos frecuencia, entonces también son muy reacios a estas consultas, pero debemos de incentivar para que logremos tener un adecuado seguimiento y monitorizar la salud a este nivel. ¿Cuáles son los objetivos de las rías de la juventud? Valorar y hacer seguimiento y desarrollo integral y multidimensional de los jóvenes. Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo y realizar acciones cuando se encuentren estos riesgos potenciales. ¿Cuál es la población objeto? Lo que ya les había contado, de 18 a 28 años con 11 meses y 29 días de todo el territorio nacional. El talento humano va a ser el mismo del anterior. A eso súmele los que no aparece como tal en el artículo, pero hacen parte, y es todo el otro personal del hospital, incluyendo laboratorio, admisiones, todo el personal va a ser parte. En esta tenemos unas pequeñas diferencias con respecto a la anterior. La rías de la juventud, ya haciendo una historia clínica como tal, nos pide que siempre debemos de preguntar por los mismos antecedentes anteriores, indagar por los hábitos alimenticios también, sus prácticas de vida saludable también se debe preguntar, pero ya pasamos a mirar también el entorno económico, laboral y el entorno de familia. A este nivel tenemos que muchas personas han, por decirlo así, entablado una relación con alguien o están viviendo ya con alguien o ya han tenido algún hijo o tienen ya como un rumbo de vida definido, por decirlo así. Entonces también mirar a ver si está teniendo problemas de índole económico, laboral, el desempleo, cómo está su entorno familiar a este nivel, si el desempleo lo tiene con una depresión, si la economía tiene la familia en riesgo de desnutrición, se tiene que valorar todo esto a ver cómo se puede lograr eh, dar una solución o por lo menos brindar opciones para salir de estos problemas. Ya pasando al examen físico, ya como está el amigo en la imagen,
Ya a esta edad, ya entrando más a los 25, 28, ya esta parte sí es difícil pues de lograr rebajar. El amigo lo ha intentado mucho, pero como lo ven en la foto, por más que sude no ha logrado pues conseguir su cuerpo ideal. Se debe valorar a este nivel el estado nutricional, también el índice de masa corporal y el perímetro abdominal, valorar la parte auditiva y comunicativa y tener una especial atención por la salud mental. ¿Cuál va a ser nuestro plan de cuidado en este grupo? Nos pide que el joven que se atienda debe de garantizar que va a ser atendido por odontología, que en vacunación se va a valorar su estado según el PAI. En las mujeres obviamente vamos a considerar ya el envío de la citología según la norma, seguir el esquema 133 que ahí en las rías está como tal, y en las mujeres menores de 25 años tener unos criterios para enviarla, con múltiples compañeros sexuales, que inicie su vida sexual a los 15 o antes y que ya haya tenido 3 hijos o más. A estas, por criterio de RIAS, se le puede enviar su citología. Hacer una educación grupal, ya no es solamente concentrándose en el individuo, sino en su entorno también. Eh, Expresarle cómo se debe de comportar o canalizar los problemas. En estos momentos, en este grupo poblacional también se ve mucho lo que es la violencia interpersonal, entonces tratar como de dar recomendaciones sobre esto. También hacer tamizaje para sífilis, VIH, si tienen exposición, riesgo sexual, embarazo también si tiene riesgo de alteración de el periodo menstrual, y en este ya no se incluye un tamizaje metabólico para ver cómo se está comportando el cuerpo en este grupo. Tenemos a continuación de nuevo una tablita resumen que nos indica qué se le debe de enviar y cada cuánto. Aquí en este grupo sí nos sacan la atención de enfermería, entonces esto también se diferencia. ¿Qué se debe de hacer en ese grupo poblacional? Una consulta por médico general a los 21 años y a los 26, tener una consulta de odontología cada 2 años, hacer un tamizaje para glicemia, perfil lipídico, creatinina y uroanálisis para ver su estado metabólico, hacer una prueba de embarazo según sea el retraso que tenga menstrual, la citología ya la explicamos y dependiendo de los resultados ya se derivará a colposcopia y biopsia según lo que se encuentre. Prueba treponémica y VIH ya lo hablamos también. Por el área de odontología, la remoción de placa debe ser una vez al año, el detartraje debe de ser según necesidad y la vacunación también siguiendo el esquema PAI, ya lo habíamos mencionado. Pero en ese grupo también entra ya otra parte muy interesante, y que es, obviamente, la asesoría anticoncepcional por médico o por enfermera, según lo requiera el paciente o lo demande. Entra también los métodos anticonceptivos definitivos que se pueden ordenar, la vasectomía, ligadura de trompas y esterilización femenina, ahí están los CUPS para enviarlos. También nos entra la inserción del DIU, dispositivo subdérmico, anticonceptivos orales y preservativos, que todo esto por esta misma consulta de atención de la juventud en RIA se puede enviar y será tramitado pues por su EPS. Entonces, la idea es que aprendamos de todo esto, miremos que no es tan difícil. Estas rutas son muy claras, nos dice tales edades, está el grupo y se debe hacer esto. Entonces yo creo que lo podemos lograr si ponemos de nuestra parte. Vamos a lograr aprender y mejorar esto todos los días hasta que logremos ya establecer las rías definitivamente en nuestro hospital. Nuevamente agradecerles por el espacio, por la atención prestada. Recuerden abajo el link de asistencia y el link para que diligencien la pequeña evaluación a ver si sí aprendimos algo con este video. Me despido, muchas gracias y feliz resto de día.